Exactamente. Recording in progress. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Como acá me sumo a la reunión a partir de esta hora, y bueno, siempre me voy a sumar en la última parte del seminario. Algunas cosas o algunas consideraciones para tener en cuenta o particulares. No sé si pasó en esta comisión o en la otra, pero hubo un problema con el Moodle de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si ustedes han tenido problemas. Eso escapa a mi gestión, escapa a la gestión de Pedro, de José, de Eduardo. O sea, es el Moodle de la universidad que no funciona, que está de baja. No sabemos por qué y ni cuándo volverá. Pero aún así, nosotros hicimos como rápidamente, supongo que ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Sí. Perfecto. Sí, señor, sí se ve. Muy bien, les compartimos a todos ustedes un drive que armamos o que tenemos, digamos, de respaldo de todo nuestro material. A todos los que están presentes en esta cohorte. Y ese enlace lo compartió Eduardo, que ahí figura como Eduardo Funpei, que es el encargado de las cuestiones técnicas, y los compartió junto con el enlace para unirse a esta reunión. Si alguno ya lo estuvo viendo, y si no se los comparto y lo están viendo, este enlace, digamos, contiene una carpeta compartida, que es un repositorio nuestro, que dice Nuevo Mundo Educativo, Seminario de Prospectivas. En esta carpeta ustedes tienen, por ahora, 7 carpetas. En la primera, que dice programa, tienen el programa de estudio. Muchas veces va a suceder que van a preguntar sobre los autores, sobre el índice o sobre el repositorio bibliográfico, etcétera, etcétera. Ustedes tienen acá todo el programa del seminario, sus fundamentos, los objetivos, la división en módulos y lo más importante tal vez sea el elenco bibliográfico, que también lo tienen allí. ¿Está? O sea, eso ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir o no. No, o sea, ustedes tienen libre acceso a ese lugar. Por otro lado, tienen la bibliografía obligatoria. En la bibliografía obligatoria tienen los 2 libros que nosotros vamos a leer, ya los tienen cargados, los pueden descargar en PDF. El primero es el de la educación en su laberinto, que ya ha estado hablando seguramente Pedro algunas cosas. Y José. el otro, José estuvo hablando, perfecto. Sí, sí. Y el otro es el del nuevo Pacto Educativo Nacional, que también lo tienen por allí cargado. Es decir, ahí ya tienen los 2 libros en PDF cargados, tienen todo el material bibliográfico. Muy bien. Entonces, el programa, la bibliografía complementaria, acá nosotros vamos subiendo algunos libros que, digamos, que son complementarios, no de lectura necesaria, pero sí complementaria, es decir, recomendable. Tenemos el que suele salir, Pedro, en más de una conversación, el del tesoro, la educación esconde un tesoro. Después tenemos el del buen entretenimiento de Byung-Chul Han, que eso va a venir más adelante, probablemente en el encuentro tercero o cuarto, y uno de la Sociedad del Cansancio también de Byung-Chul Han. Tienen los PDF, es decir, ustedes hacen doble clic y lo pueden descargar al libro, o pueden descargarlo o hacerse una copia, lo que ustedes quieran, ¿no? Acá tenemos el libro al que Pedro ha hecho referencia en más de una ocasión. No sé si lo ha hecho ahora, pero probablemente lo hará. Después tenemos un repositorio bibliográfico de un libro que no se puede, o sea que los autores son también Pedro y José, que no pueden compartir por una cuestión de derechos de editorial, no recuerdo bien cuál era el motivo, pero tienen una serie de repositorios, o sea, de videos. Los videos, eso lo hablarás vos después, Pedro, lo explicás, yo sencillamente le digo que ya tienen los videos. Tienen los 3 capítulos de un libro que se llama La Marrana, que yo lo tengo acá.
Ese se consigue en físico, ¿verdad? O sea, si bien en PDF no lo podemos compartir, es este librito que tienen acá, y ahí tienen un DVD o un CD que viene con el libro, y yo lo que hice fue poner los DVD en el repositorio, o sea, ustedes tienen los videos ahí, los videos. Tienen después una entrevista a los autores del libro, La Marrana. Tienen un corto que produjeron con Arriba Juan, se me fue el nombre, con Uguarana. Bueno, pero el autor Uguarana, que es muy. Yo, o sea, recomiendo que vayan viendo también para estar en sintonía todos estos videos. Después tienen acá un video que la idea, digamos, detrás de esto es de José, que se llama Sístole y Diástole. Y después tienen otro video que está subido en el canal de YouTube del Nuevo Mundo Educativo de nuestro seminario, que se llama Recorrido por el Nuevo Mundo Educativo. Es decir, este repositorio audiovisual es para que también lo vayan viendo y que de acá podamos sacar material para interlocutar, para dialogar, para exponer y para reflejar. También lo pueden bajar, también lo pueden tener en sus dispositivos personales. Y tienen además presentaciones y diapositivas que nosotros solemos utilizar o que las hicimos especialmente para este seminario. Es decir, son todas presentaciones en diapositivas del libro. Por ejemplo, tienen diapositivas de la educación en su laberinto. Entonces acá tienen 60 diapositivas sobre las determinadas ideas o ideas principales que a veces los utilizamos, a veces no, para ir publicando o para ir dando la clase. Después tienen las diapositivas o también presentación del otro libro, fíjense un poco menor, pero también está hecho, todo esto está hecho por nosotros, es material que ponemos a disposición de cada uno de ustedes. Y bueno, acá tienen una diapositiva muy sencilla de los libros principales de este seminario, ¿no? El primero es La educación en su laberinto. La Marrana, que de este tienen los DVD, el Pacto Educativo, que lo tienen cargado en PDF, y el Buen Entretenimiento, cuando llegue el tema de las 4 pedagogías, la pedagogía del entretenimiento, de Byul-Jung Han. Estos son como los 4 libros, como los 4 pilares del discurso que se va a ir armando. Y tienen otro material que ustedes pueden revisar, pueden bajar, etc. Después de eso hay una carpeta que por ahora está vacía. En esta carpeta ustedes van a recibir 4 formularios a medida que avance el seminario, a partir de la semana que viene, y a medida que ustedes avancen en la lectura, van a recibir 4 formularios de Google también, para que vayan respondiendo. 3 de esos seminarios tienen el carácter de práctico. Un práctico en la Argentina nosotros lo hacemos como un control de lectura. Y básicamente no lleva una calificación, ni de 1 a 10, ni nada. Es decir, se computa como entregado o no entregado. Es un práctico, es para que los ayuden a leer a ustedes. Para no entrar en temores ni en nada de eso, yo les puedo mostrar, por ejemplo, el primer práctico, de qué tipo es, o sea, qué tipo de preguntas hay. Fíjense, ustedes acá tienen para completar con su nombre, con su apellido, y les va dando consignas, es decir, son claves o son núcleos, ideas, conceptos que a nosotros nos gustaría que ustedes vayan recuperando de su lectura y que los vayan completando aquí, ¿tá? Y lo vayan entregando. Entonces, esto es de entrega automática, ustedes lo terminan y lo entregan a medida que vayamos avanzando con las lecturas. Son 4. Hay 3 entonces que no tienen, o sea, que son prácticos. Y hay solo uno solo, el cuarto, que es evaluativo, que ese sí es de autocorrección. O sea, hay una autocorrección que yo después la superviso y la valido, y ese sí tiene nota. ¿Tá? Ese es el modo que ustedes van a tener o sea, junto con eso, más la presencialidad, más la consigna de los otros prácticos, con todo eso y algunas otras discusiones o debates que tenemos ad intra con los docentes, ustedes tienen la nota. Muy bien. Y finalmente, una nueva carpeta donde ustedes van a acceder a medida que estén las clases grabadas. Acá va a haber un documento que yo lo puedo generar ahora, después también el Edu lo puede
lo creo y lo comparto. Entonces vamos a poner acá clases grabadas. Ahí lo ponemos y listo. Ya está generado el documento y acá le vamos a poner la fecha, 22/4, y se lo maquetamos así, muy sencillo. Y ustedes van a tener este documento, que ya lo tienen ahí, clases grabadas, y ahí van a ir apareciendo los enlaces a las clases Zoom. Entonces, esto es más o menos en lo que se refiere al repositorio, a la cuestión de la bibliografía, a los materiales que tienen, a las presentaciones, a las grabaciones y finalmente a las evaluaciones. Los formularios, el formulario eso después lo vamos a decir, pero los formularios tienen una ventana, un tiempo de entrega, generalmente o se abren una semana y van cerrando al final, es decir, el último plazo de entrega es concomitante con la última clase, y el formulario evaluativo suele tener un periodo, una ventana mayor, que se ubica, eso después lo definimos, pero siempre está como mínimo un mes y como máximo 3 meses, pero siempre lo cerramos al mes. Solamente se abre 3 meses para pedidos excepcionales, o sea, si alguien que no puede hacer o que no puede llegar, es decir, pero el plazo de entrega o el plazo de resolución del formulario es de un mes luego de la última clase. No sé si Pedro me faltó algo, si queda algo o alguien que quiera No sé si preguntar. alguien tiene alguna pregunta, Nico, que sobre todo esto, que es muy importante que lo comprendan bien. Entonces, si tiene alguna pregunta, es importante que la formulen ahora. Cualquier pregunta es válida, de todos los aspectos que habló Nico. Bueno, todos pudieron acceder, todos saben más o menos están ubicados. Quien no haya podido acceder, por favor, que me escribe a mí, le escribo, me escribe alguien. En este momento, bueno, como ustedes saben, estoy además intentando suplir la tarea que llevaba adelante Natalia con respecto a la otra gestión de sobre todo proyectos de tesis y tesis finales. Eso va a venir después, ojalá que venga pronto, pero va a ser después, digamos, para ustedes. Y bueno. Bueno, quitemos la pantalla compartida. Entonces, no hay ninguna pregunta respecto de estos temas de la evaluación y demás. Está todo claro, todo el mundo le quedó absolutamente claro, sabe cómo acceder a los materiales, cómo vamos a hacer para evaluar el seminario. Todo el mundo quedó claro. ¿Sí? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno. Claro. Bueno, entonces, siendo así, Nico, qué pena escribir por acá. Como corte tenemos una inquietud relacionada con otro seminario y las dificultades que tenemos para la entrega de trabajo final. ¿Lo podía regalar uno mismo? No. Geraldine, no lo podemos hacer, con todo respeto le digo, porque nosotros debemos cumplir con nuestra clase. Entonces la posibilidad de contactarse con Nicolás en función de cualquier otro inconveniente que tengan en otro seminario o demás, no hay ningún problema, lo pueden ubicar después, no se moleste. Van a tener acceso a Nicolás y todo lo demás, y seguramente el tema se va a solucionar, porque es así, pero para no confundir las situaciones particulares de un seminario de doctorado con este seminario en particular. ¿De acuerdo, Geraldine? No sé si no se moleste. Después podés contactarte, Nico, y
y verlo. O si no, podemos hacer una cosa, Nicolás, no sé si ya sea se contactan con Nicolás o al comenzar el seminario el próximo sábado, no sé, ahí vemos horarios y demás y analizamos, ¿te parece? No sé, Nico, si vos tenés algún modo. Sí, o al final también, no hay ningún problema. Yo me puedo quedar un rato hoy al final, cuando vos termines, y me quedo atendiendo algunas consideraciones. O sea, en vez de que Bueno, sea... dale, 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 Y lo que sé, dale. lo único que digo es que si ya me mandaron un mail, ya lo voy a responder. Lo que pasa es que no se dan una idea de la cantidad de correos que me entraron por cuestiones varias, desde certificados hasta problemas de trabajos prácticos. Así que a medida que voy avanzando y voy respondiendo, voy solucionando los temas. Bueno, entonces además así. Nico, si querés te quedás, si querés estar liberado, yo voy a terminar a las 12:45 y te dejo, como decís vos. Bueno, un poco lo que planteaba José al presentar el seminario tiene que ver, si se quiere, y ustedes ven el programa, seguimos una serie de temas vinculados a un debate sobre el paradigma de la educación, ¿no? Entonces vamos a dedicar estos 45 minutos y fundamentalmente 2 horas de la que viene a charlar, a conceptualizar, a indagar y a preguntarnos sobre los paradigmas de la educación que realmente se pusieron en juego y que están vinculados a nosotros mismos. De alguna manera, cuando digo educación, digo escolaridad como sinónimo, digo universidad, o sea, digo la estructuración misma del sistema educativo, ¿no? Desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Entonces, hablamos de un modo particular en que el suministro de la educación fue, diseñado y que tiene que ver con cómo lo conocemos hoy. Hay muchas cosas que aún quedan desde su paradigma fundador, hay muchas cosas que han cambiado, y entonces nosotros hemos recorrido o hemos sistematizado esa recorrida por los paradigmas de la educación, si se quiere, en 3 o 4 paradigmas bastante claros. En primer lugar, un paradigma moderno, de alguna manera la educación es hija de la modernidad, la educación tal cual lo conocemos, las escuelas, la educación media, la universidad, si bien tenemos algunas universidades en el mundo medieval, muy ligadas fundamentalmente al depositorio que significa, al depósito de conocimiento que significaba la iglesia en aquel entonces, pero más o menos en el modo que nosotros lo conocemos, el sistema educativo es hijo de la modernidad. Vamos a ver qué significa eso, cuáles son los pilares que están más allá de lo que nosotros habitualmente asumimos como tal. En segundo lugar, dentro de ese mismo paradigma moderno, vamos a ver qué interrogantes tuvo ese paradigma educativo. Estas son cosas que de alguna manera ustedes las han visto y las pueden haber analizado. Vamos a tratar de darle una vuelta conceptual al tema, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del paradigma moderno y entonces, ya sea en su versión liberal de progreso, que es la clásica, como en su versión crítica, que tuvo un desarrollo bastante importante. Entonces, en segundo lugar, vamos a desarrollar las respuestas que se fueron dando, todas ellas en el siglo XX, a ese paradigma moderno, fundamentalmente toda la propuesta postestructuralista que cuestionaba el sujeto de la educación, y después también la respuesta neoliberal, que fue muy aplicada y tiene una gran cantidad de medidas prácticas y cotidianas con las cuales nosotros convivimos y tiene una explicación que hay que conocer y que en realidad se desarrolló en toda América Latina. Y finalmente,
vamos a hablar para cerrar de aquellos elementos que nosotros comenzamos a diseñar o pensar en esto que damos a entender como el nuevo mundo educativo. Dicho esto, la primer dimensión importante, que es el paradigma moderno, creo que está basado, y creo que todos lo conocemos, en una dimensión particular del espacio y del tiempo, ¿no? La escuela que todos conocemos supone una idea particular de espacialidad, esto es, todos vamos a un lugar a buscar el conocimiento, cuando el chico tiene 3 años, cuando tiene 4 años, o 5 o 6, de acuerdo a la generación, vamos a un lugar a buscar el conocimiento. Ese lugar está sitiado, ese lugar suponía que hay una escuela en el cual partimos, al cual hay que ir a buscar el conocimiento allí, que esa escuela va a tener un modo y una estructuración, y va a haber una temporalidad a la cual nosotros nos vamos a someter. Todos ustedes tienen una temporalidad que han desarrollado a lo largo de su vida en relación a la educación. ¿Sí? En este sentido, siempre lo destacamos que es una idea de Luhmann, una idea de Luhmann, pero que en realidad es una relectura que Luhmann hace de Parsons, que dice que el punto central o el diseño particular. Lina, por ahí su micrófono. Entonces el diseño particular o el invento, por ahí central, en el cual está basado todo el paradigma moderno, es la idea del alumno, ¿no? Quizás uno de los inventos más grandes de la vida moderna son los alumnos. Esta cosa en la cual todos ustedes, yo y la educación en general en cualquier lugar del mundo, a partir de la vida moderna, supone pensar que todos los niños, vamos a poner de 6 años, en el primer año de la escuela primaria o básica, o como se llame, llegado un momento tienen que ir a un lugar y por cruzar una puerta se convierten absolutamente en iguales. Este acontecimiento milagroso que se vive todos los días y que cada uno vive en sus escuelas, en sus países, en sus sociedades, y que todo el mundo cree, porque todo el mundo cree que el chico cuando tiene 5 años o 4 o 6, en realidad será exactamente igual a otro que tenga 4, 5 o 6 años por el solo hecho de cruzar juntos una puerta. Este fenómeno, que es un fenómeno de fe, así funciona la escuela, así funciona el sistema. Es un acto de fe. Nosotros pensamos todo igual. Y la escuela lo recibe con ese criterio, ¿no? Con esa categoría central de igualdad, y le ofrece una dimensión de igualdad similar para convertir aquello que es un acto de fe en una realidad. ¿Cuál es el encuentro entre esta potencia de intencionalidad, esta potencialidad social, esta hegemonía, dirían los críticos, que hace que todo el mundo, toda mamá, todo papá, todo familiar, cuando un niño tiene 4, 5, 6 años, lo toma y dice, el año que viene comenzás la escuela? ¿Qué es lo que hace que eso sea así? Entonces la escuela a eso le responde con criterios igualadores, que fue lo que la teoría sistémica dio a conocer con un solo nombre, que se llama homogeneización. Homogeneización. Esto es, suministrar una cierta cantidad de valores iguales para todos y de prácticas iguales para todos. Entonces, más o menos todos van vestidos parecidos, más o menos todos se sientan de la misma manera, más o menos todos absorben los mismos valores, la jerarquía, hay un señor que manda, que se llama maestro, director,
maestro, este tiene el conocimiento, lo comparte, uno lo absorbe, él es el depositario de ese conocimiento, esa relación es una relación jerárquica, supone un orden establecido, supone una disciplina de mandato, supone un modo de comportamiento y eso es un anticipo de lo que será nuestra vida. Así, estos son los principios básicos que tuvo el sistema, ¿sí? Y en muchas cosas todavía sigue sosteniéndolo. Miles y millones, diría yo, de niños, el día lunes a la mañana van a la escuela, pensando esto. Usted, ni nadie, ni ningún ministro, ni ningún diseño político, en realidad interroga más allá, simplemente comete el acto. O sea, nadie dice, che, ¿será así? Por lo menos hasta hace poco, todo el mundo cometía ese acto social. Repetía esa fe. Ahora bien, hoy en día tenemos un interrogante importante, hay un porcentaje alto todavía en algunas sociedades centrales que han surgido la homeschool, ¿no? O sea, la idea de que la escuela puede desarrollarse en la casa, y entonces que no hace falta enviarlo ahí, que la socialización el chico la puede obtener de cualquier otro lado. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, pero lo importante es volver a este punto de cómo funcionaba, que es entender de cómo funcionaba, y en parte funciona, es entender por qué ha durado tanto este paradigma. Porque este paradigma es el paradigma que todos pensamos. El de los chicos escolarizados, el de los jóvenes, el de los estudiantes universitarios, ¿no? Decimos, no, esto cambia, entonces generamos ¿qué? Una innovación, que es, digamos, hacer lo mismo, pero de una manera mejor, supuestamente más asequible, supuestamente más perfeccionada, pero en el fondo el paradigma, el sustrato conceptual subyace ahí, ¿no? Y entonces la escuela sigue siendo, si se quiere, o decir, bueno, pero lo que pasa es que los primeros grados han cambiado, que los segundos ciclos también, de tercero a sexto, porque la escuela media tiene ahora otras dimensiones. Es verdad, hay mucha innovación. Ahora no cabe la menor duda que en el fondo el paradigma que nosotros proponemos, que performatea nuestras profesiones, está basado en estos principios. Estos son los principios performativos de los estudiantes y de nosotros. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba, yo dije primero, con una dimensión de espacialidad y una dimensión de temporalidad. La dimensión de espacialidad supone la posibilidad de que una persona puede tener una nueva relación con su cuerpo, con su corporalidad, y esa corporalidad se relaciona, está directamente vinculado físicamente a la actitud de aprendizaje. ¿Sí? O sea, la corporalidad que la escuela solicita supone una actitud de aprendizaje. Yo creo que usted puede pensar en este momento todas las instancias de corporalidad, de manejo del cuerpo de sus alumnos, sean de primaria, sean de secundaria o sean de universidad, y es fundamental que usted espera una suerte de domesticación, entre comillas, del cuerpo como actitud de aprendizaje. Siempre doy esto, ahora tenemos menos tiempo, pero Bourdieu dice, la madre lo endereza y la maestra lo sienta, ¿no? O sea, el ser humano es el único animal que no nace de pie. Entonces, ¿qué hace la madre cuando nace? No lo voy a describir todo, pero brevemente establece un modo relacional que lo lleva a una situación de enderezamiento, ¿no? Primero lo sostiene, va viendo que se sostenga, hasta que lo para, es decir, lo endereza. Una vez que lo endereza, el enderezamiento, es decir, la posibilidad de caminar,
hace que el chico descubra una notoriedad, choca contra una pared. Es decir, que el mundo está compuesto de distintas realidades. Entonces, ese enderezamiento lo sostiene hasta que va a la escuela. La escuela, cuando va al nivel inicial, ¿qué hace? Una nueva domesticación del cuerpo que tiene que ver con que la posibilidad de que ese chico tenga un nivel de identificación vertical. Es decir, el niño debe identificarse con la maestra. Si el niño no tiene identidad vertical, diría Parson, no se alfabetiza. Es decir, si el niño tiene identidades horizontales, va, viene, juega con el de al lado, etcétera, etcétera, tiene identidades horizontales, el chico no se alfabetiza. Una maestra que pasa tiempo en la primaria, donde en realidad el chico no puede sostenerse en su asiento, no lo puede sentarse, evidentemente tenemos un chico con problemas. Entiende que la domesticación física es parte del performativo iniciático de la escolaridad. La posibilidad de que yo los pueda y que cada ustedes puedan sentarse en una actitud comprensiva, puedan escuchar, puedan retener, puedan comprender y puedan atender, en realidad supone una dimensión performativa del dispositivo. El dispositivo consigue un nivel de performance, de ser performativo de una manera única. Esa es una escuela. Esa es la escuela. Es decir, así funciona. La modernidad diseñó esto en el cual vamos todos los días, en el cual estamos inmersos todos nosotros. Y le agregó otra serie de cosas que hoy son complejas y difíciles de resolver. Por ejemplo, suponía de que si la espacialidad es fija, yo voy a aquel que está como autoridad en la espacialidad tiene el conocimiento. Conoce. Y el conocer supone la autoridad. Entonces, al tener el conocimiento, nosotros tenemos un problema. El problema es que ya el conocimiento no está solo en ese lugar. Y segundo, la autoridad dejó de ser vertical. En tercer lugar, la autoridad como moralidad sufre una serie de interrogantes importantes. O sea, ¿qué es lo que hace que usted sea docente? Es una buena pregunta de investigación. ¿Qué es lo que hace hoy en este mundo? Ya se lo digo en este primer día, y va a demorar todo el seminario en contestarse, si es que lo podemos contestar. ¿Qué es lo que hace que yo sea un profesor? Que yo sé. Bueno, indudablemente hoy en día la inteligencia artificial, de eso vamos a hablar, las plataformas, Google, etcétera, etcétera, saben más que usted. José decía, lo importante acá es hacerse preguntas. Y bueno, porque Google es lo único que no se hace. Lo que no hace Google es preguntarse. Ahora, ¿qué es lo que hace que usted sea docente? ¿Que sabe? No, bueno, nosotros manejamos una ciencia. ¿Y cuál sería la ciencia? La didáctica, es decir, un modo de transmitir el conocimiento. Realmente la identidad del docente ha quedado resumida en la didáctica, en el modo de enseñar. La inteligencia artificial supone la posibilidad de entrenar a una persona que se manifieste como un tutor personalizado. Apareció en todos los medios de Europa y América Latina esta semana. O sea, a nivel incluso universitario. Voy a poder conseguir un tutor personal que identifica mis errores, no los errores en general. Que identifica mis dificultades, no las dificultades en general. No las dificultades de 15, 20 o 30 pibes. Me identifica a mí. Entonces, la pregunta en esto, que nos venimos haciendo nosotros antes de la inteligencia artificial, es cuál es el performativo o dónde radica
aquello que hace que yo sea docente hoy. ¿Cuál es mi identidad? O la pregunta en otros términos, ¿qué es lo que hace que yo sea lo que soy en todos los mundos, incluido en aquellos que se me niegan? ¿No? Es como si yo agarro una silla que tengo aquí, yo a la silla la destruyo en el suelo, vengo con un hacha y la parto, le pego hachazos. Si yo entro a una persona y le pregunto, ¿y esto qué es? Me contestaría, y una silla rota. O sea, ya no es silla porque no sirve para sentarse, pero esa persona identifica aún en su mundo negado, no sirve para sentarse, que sigue siendo una silla. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que usted, yo y todos los que estamos acá, seamos docentes aún en un mundo que puede negarnos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que lo identifica y no? Y es ¿cuál es su unicidad como parte de esa identidad? Entonces, en el mundo moderno, la unicidad radicaba en que esa persona era ejemplar. La sensibilidad y los valores. ¿Está bien? Y entonces, perfecto, pongámosle que sea la sensibilidad. Porque nosotros tenemos una aprehensión de que las máquinas no van a ser sensibles. Y entonces la sensibilidad sería la métrica de nuestra relación. Volvemos a un humanismo original. Somos los apóstoles de nuevo. Trajinamos 100 años para dejar de ser los apóstoles y volvemos a los apóstoles. Con todo respeto, yo soy creyente. Entonces, ¿por qué? Porque la identidad fue construir una identidad que tenga que ver por fuera. O sea, la educación era mucho más que un apostolado. Los valores. ¿Y cuáles valores? ¿Cuáles valores? ¿Por qué? Hoy tenemos problemas. Aquellos paradigmas valóricos que estaban radicados en el docente hoy no se puede sostener. Yo siempre le podría contar 200.000 historias sobre el problema valórico. Porque la métrica del valor va cambiando temporalmente. Los valores no son los mismos. Es más, la crisis no se reproduce por un enfrentamiento entre valores buenos y valores malos. Eso es falso. Las crisis son un enfrentamiento de valores buenos. Acá son colombianos, ¿cuántos colombianos hay? Levante la mano rápidamente. ¿Ni uno? Uno. Hay varios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tengo interés en discutir el tema en sí mismo, pero para poner un ejemplo. Cuando hicieron el plebiscito de paz, bueno, una parte de la sociedad colombiana decía no queremos más muerte, queremos paz. Otra parte de la sociedad colombiana decía, está bien, nosotros queremos paz, pero queremos justicia, porque hay familiares muertos, etc. No viene al caso. Entonces, ¿el enfrentamiento cuál era? Entre la paz y la justicia. Es decir, si yo le digo a usted, ¿usted qué elige, la paz o la justicia? Entonces, la dimensión de la respuesta no está dada en que la paz sea mala ni la justicia sea mala. Entonces, los mayores problemas que tenemos con los valores es que los valores encierran muchas veces la contradicción de la multiplicación de los valores. Porque conforme cambia la sociedad, cada vez tenemos más valores. Y esos valores son un reclamo. Entonces usted tiene el problema de las minorías, el problema de minorías de índole sexual, el problema de o diversidades, el problema de o identidades, o el problema de los grupos vinculados a las culturas, los sectores vinculados al mundo de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y todo el mundo reclama un valor. Entonces, el problema de la sociedad es cómo ordenar los valores. Entonces, si yo soy docente y ser docente supone
que mi identidad son los valores, ¿cuál sería? Identificar, ordenar los valores, o sea, y el ordenamiento de los valores es una dimensión política de la profesión, porque quienes ordenan los valores, supone, eso es la política, diría Aristóteles, no ahora. Entonces nosotros tendríamos, nuestro anclaje estaría ahí. ¿Dónde está nuestro anclaje? Es una gran pregunta. Creo que la identidad docente, creo que es una gran pregunta, teniendo en cuenta algunas cosas que deben saber todos, y es que el docente es anterior a la escuela, el maestro es anterior a la escolaridad, el maestro es anterior a la universidad, incluso a la escuela básica y a la escuela media. Antes existía el maestro que la institucionalidad. Entonces la pregunta es interesante. Julio Iglesias, que es todo un nombre, ¿no es cierto? Y un apellido ese. Julio, no cualquiera se llama Julio Iglesias, o sea, una cosa interesante. De por sí, ya el nombre y el apellido supone una opción de éxito notoria, ¿no es cierto? O sea, en todo sentido, ¿no? Entonces, Julio Iglesias dice las interseccionalidades, entonces Julio, con esa fama que te caracteriza, ¿qué quisiéramos decir con esto? Está muteado, Hola, Julio. hola. Hola. Quizás no como cantante, puede ser también como exportero del Real Madrid. No solamente Julio Iglesias el cantante. Y claro, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo eran Julio Iglesias. Mira, sobre todo lo que planteas tú ahí, tiene que ver con este tema de las interseccionalidades, ¿cierto? Donde cada uno, como lo planteaba, reclama, ¿cierto? Estos valores. El valor, por ejemplo, los pueblos originarios tienen un reclamo que podríamos plantear histórico, ¿cierto? El tema de las diversidades sexuales, el tema de los migrantes también, que son y están reclamando a este objeto, educación, ¿cierto? Esta atención y estos valores que requieren para vivir en sociedad. Entonces ahí se produce también este tema de las interseccionalidades, que no es lo mismo, ¿cierto?, ser un migrante europeo en un país nuestro a ser un migrante quizás de la misma región a otro, ¿cierto?, en busca de arrancar de una guerra o de mejores expectativas económicas. Y ahí se cruzan ciertos temas valóricos. ¿Es buena, por ejemplo, la migración? Claro, pero ¿cuál migración es la que nosotros generalmente como país estamos aceptando? ¿O es buena la diversidad? Sí, pero cuando cómo lo enfrentamos, ¿cierto?, en el aula, cómo lo enfrentamos con una profesora o un profesor trans o un estudiante trans, qué cosas estamos poniendo en valor ahí. Por eso hablo de ese tema de las interseccionalidades, que también tienen mucho que ver con estas teorías postcríticas de la educación. Eso, profe. Sí, sí, incluso de las teorías postcríticas de la política misma, o sea, la idea de la idea de la interseccionalidad responde a una respuesta que sea muy compleja, no me voy a meter acá porque sería muy extenso, es decir, ¿cuál es lo otro que anula o que admite que esa interseccionalidad se constituya en un todo, aunque sea provisorio? O sea, la pregunta es, si yo tengo los pueblos originarios, las diversidades sexuales, los migrantes, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace que todo eso se constituya en un pueblo, en un colectivo, como nosotros que éramos educadores pensábamos que se constituían? Uno puede ir por la CLO, y la CLO tiene una idea, es decir, las paridades, o sea, en la lógica de la interseccionalidad es lo que va a constituir eso. Entonces nosotros tendríamos que estar anclados, docentes, como aquellos que leen la posibilidad de describir esa interseccionalidad en cuanto a nueva necesidad. Podría ser, estoy teorizando, hipotetizando nada más,
Pero lo cierto es que yo, como está nuestra primera aproximación, ¿no? Es como ir sacando las tapas de la cebolla, esta primera aproximación creo que deja un interrogante ahí. El interrogante está planteado, no hay una respuesta definitiva. Nosotros en el paradigma moderno, incluso en el paradigma crítico de la modernidad, que tenía una matriz en la escuela de Frankfurt, después lo vamos a ver en la próxima clase, en realidad tenía una respuesta a esto, claro. Entonces, esas respuestas fueron performativas, consiguieron identidades y demás, y hoy nos vuelve ese interrogante, nos vuelve a plantear una pregunta interesante, y la mutación científico-tecnológica, la mutación de aquellos que son los sujetos, que lo van a ver ustedes, que van a la escuela. ¿El sujeto alumno qué es? Durante mucho tiempo lo van a contestar con José, durante mucho tiempo el sujeto alumno es el chico ignorante, es la persona que no sabe. Entonces el chico iba a alfabetizarse, ¿no? Iba a aprender lectoescritura y cálculo y después a profundizar. Ahora, hoy tenemos otros sujetos que conviven con él. El sujeto aburrido, el sujeto fastidiado, ¿no? Hay muchos sujetos, lo vamos a ver más adelante, que convienen aparecer en la escuela. Decía el papá que dice, el problema de mi nene no es que no aprenda, sino que se aburre. Entonces, es todo un tema que no resulta tan sencillo como parece. Decir, bueno, la educación no es divertida, sino interesante, todos esos clichés que ya respondimos durante 10 años. Entonces nosotros generamos una teoría, que después vamos a ver, sobre lo que significa la lógica del entretenimiento. ¿Qué viene a traer esto? Ahora, vamos a ir viendo esto. Entonces, el paradigma moderno, que después lo vamos a seguir desgajando, tenía una dimensión importante, como lo decía yo, de espacialidad, de temporalidad. En segundo lugar, tenía una dimensión de paradigma que estaba centrado en la figura del docente, es un señor que sabe, y además de saber, es un paradigma moral, ¿no? O sea, las críticas al paradigma moral no vinieron después. El docente es en todos los mundos. ¿Cuándo se es docente? Y a la mañana, a la tarde, a la noche. Usted es docente en todos los tiempos. Cuando la escuela modernidad performateó el que enseña, dijo, bueno, la maestra, la seño, el profesor, la profesora, o como se quiera llamar, en el país que se quiera llamar, lo es en todos los mundos. Entonces vos tenés un problema. Un problema es que el sujeto que unificaba, que el maestro es maestro en todos los mundos, el alumno es alumno en todos los mundos, tenemos un problema, que el chico no es alumno todo el día. Que el maestro ya no es maestro el día completo. ¿No? Que el maestro puede vivir otras realidades de vida que en realidad supuestamente para algunos pueden estar reñidas con la moral decimonónica. Entonces, estamos ante un imaginario, ¿no? Que es nuevo, que es interesante, que vale la pena cuestionarlo y que debemos interrogarlo. O sea, vamos a retomar este punto sobre la identidad docente, qué es lo que hace que yo sea, quizás un poco en la última clase. Ahora, todos estos esquemas planteaban un primer parámetro que deja una pregunta. Algún nivel de homogeneidad el sistema debe tener para que subsista. Eso creímos hasta hace poco. O sea, nosotros pensábamos siempre que todas las críticas a la homogeneidad son buenas, pero algún nivel de homogeneidad sostiene la institucionalidad, ¿no? O sea, nosotros, el uno a uno, la personalización, que es fundamental, debe tener algún nivel, debe tener algún lugar donde nos podamos encontrar todos en algo que se llame escuela o como le quieras llamar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese mismo chico que nosotros intentamos ponerlo, incluso nosotros mismos que intentamos ponerlo en un dispositivo donde no encontremos todo, él tiene una capacidad
de relacionarse en un mundo punto a punto, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Él tiene un celular que a la mañana lo saluda mejor que su maestra. Es más, le pone canciones si él lo quiere. Él puede salir de la escuela y hablar con su amigo polaco por la tarde si realmente le interesa que sea polaco. Entonces, las lógicas de temporalidad y de espacialidad que hacían al paradigma, tenemos algunos problemas. Entonces, seguir pensando las lógicas del paradigma con dimensiones estáticas de temporalidad y dimensiones estáticas de espacialidad nos va a traer algunas preguntas sin respuesta. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta idea homogeneizadora inicial siempre se completaba con una idea secundaria, pero indefectible, que es la evaluación. El otro esquema más potente es la evaluación. La evaluación es el lugar, lo voy a retomar la clase que viene también, es el lugar de la legitimidad de los actores. Es decir, el niño sabe que será evaluado, el papá sabe que lo van a evaluar y el maestro sabe que él va a evaluar. Entonces, ese encuentro, esa intersección de intereses, en realidad supone la evaluación. Eso es la legitimidad que aún está vigente. Por eso la gran discusión en el mundo, por eso la gran discusión constante, por eso el tema de mayor debate educativo son básicamente dos: la violencia en las escuelas y la evaluación. Los modos de evaluación, la innovación en la evaluación, cómo hacemos la evaluación con letra, con número, con esto, con el otro. O sea, la evaluación es el punto central, el que más investigaciones genera. En realidad, hace más o menos más de una década en América Latina, la evaluación es la última racionalidad vigente del sistema moderno. Ustedes mandan a sus hijos, a sus nietos, a su sobrino, a quien sea, a la escuela, pensar que lo van a evaluar. Van a la universidad porque saben que algún nivel va a ser evaluado. Entonces, la evaluación es una racionalidad constitutiva que supone, sin lugar a duda, la dimensión seleccionadora de la educación. Hay algunos que son 10, otros que son 1. Y la dimensión de 10 y la dimensión de 1 es una anticipación del despliegue social de los que están adentro. Es decir, la misma escuela que un lado lo igualaba, somos todos obedientes, somos todos jerárquicos, somos todos iguales, etcétera, etcétera, tenemos la misma edad, todos aprendemos lo mismo, esa misma escuela después se encarga de decir, está bien, todo esto somos iguales, vamos a ser todos ciudadanos. Ahora bien, algunos serán 10 y otros serán 2, que generalmente los que son 10 mandan y los que son 2 obedecen. Pero eso es otro cantar, es una teoría. Usted me dirá, yo conozco uno que era malísimo en la escuela y le fue bien. Sí, está bien. Yo conozco también, yo era malo y después me fue bien. No importa, eso no tiene nada que ver, pero la tendencia supone que hay una selección de ese. Ahora, esa selección supone un esquema de evaluación y ese esquema de la evaluación es la racionalidad más viva, aún más viva, es lo que nos ha sostenido como maestros, es lo que nos ha sostenido como docente universitario, secundario, lo que fuese. Todo lo otro en la escuela ha sido cuestionado. Todo. Nuestra autoridad, nuestro salario, nuestro tiempo de trabajo, si somos activos, si somos vagos, si tenemos muchas vacaciones, si en realidad había que pagarnos por el rendimiento, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver todo eso. Ahora, hay una cosa que hay que asumir. Estos tipos tienen que evaluar al pibe mío. Por eso se da lo que dan llamarse la paradoja de los padres. Usted le pregunta en cualquier país latinoamericano, ¿qué le parece la educación, señor? Pésima, dice. La gran mayoría tiene una mala imagen de la educación. Nosotros somos tributarios de la mala imagen del Estado, de otras tantas malas imágenes. Entonces, ¿qué opina de la escuela? Y no tiene las mejores opiniones de la sociedad.
Ahora, si usted a ese mismo señor le pregunta, ¿qué opina usted de la escuela de su hijo? Bárbara. Esto se llama la paradoja de los padres. Ve mal un sistema menos el de él. El sistema educativo tiene una enorme cantidad de críticas, ahora la escuela donde va el nene de él, no. Esto lo vamos a explicar después, tiene que ver con las legitimidades. Y la próxima clase. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver en la próxima clase este paradigma moderno junto con los críticos, lo vamos a terminar junto con los críticos. Después vamos a ver todo lo que significaba el paradigma neoliberal en la próxima clase y el paradigma postestructuralista en distintas teorías diversas, lo resumimos como postestructuralismo en el sentido de cuestionamiento de los sujetos únicos. Eso vamos a hacer la próxima clase y después me voy a volver a encontrar con ustedes en la última clase, la de cierre, ¿no? Del 5, o sea, yo soy caro y entonces no les ha alcanzado para pagarme la totalidad del salario y entonces, no, es un chiste, es un humor. El humor argentino es muy irónico y ustedes tienen que entender que, digamos, los argentinos usamos la ironía como lógica de humor, ¿no? Y entonces, no, la distribución de las clases ha sido así. Entonces, dado que es la hora y ustedes tendrán que charlar con Nico algunos inconvenientes de índole burocrático, los dejo con él y mi mail es Amauta Rosario, que dice Edwin Puerto, muy denso. ¿Dónde está Edwin Puerto? Muy denso por el conjunto de temas y conceptos que se denunciaron. ¿Quién, yo? No entendí. ¿Dónde está? Sí, señor, un conjunto de temas y conceptos sobre educación, sociología, la misma filosofía ahí en lo crítico, dispositivos, identidad docente, pero no solo la identidad esa que se refiere, por ejemplo, a esa función docente que aún creemos nosotros de un papel que se cumple en la sociedad, digamos, adecuado, sino esta otra función docente, la que destaca. Yo quedo bien, como digo yo, muy denso la primera presentación. ¿Qué dice? ¿Qué significa denso? Que cada uno de los temas y conceptos que está enunciando es muy complejo y no puedo dimensionar todo en, digamos, en una idea general. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, pero lo vamos a ir desgranando por lo menos los puntos centrales, Edwin. Vamos a ir desgranándolo en los 5 encuentros. Más la lectura, más la bibliografía, más los libros, donde hay todo esto. No, por ahí porque denso acá tenemos otro significado, ¿no? Acá nosotros, entonces, por eso le pregunté, pero por supuesto que sí, nosotros tratamos de hacer una presentación donde quizás es una opción, que tiene que ver con los distintos interrogantes que nosotros mismos nos hicimos y que vamos a ir tratando de responder, ¿no? Además, el problema es la pregunta, no son las respuestas. O sea, nosotros en el mundo educativo estamos dispuestos a ir a tomar un curso para que nos den respuesta. Y no, la verdad es que hay que ir a un curso y nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con las preguntas. Bueno, mi mail, que quedó ahí, que me piden, es amautarosario, @hotmail.com. Amauta, en el pueblo inca, era de alguna manera una suerte de maestro y mago, ¿no? Yo después voy a hacer magia al final. No, en realidad era el maestro del pueblo inca, se llamaba el Amauta. Entonces yo uso ese nombre. Me puse en el mail hace muchos años Amauta y Rosario en mi ciudad. amautorosario@hotmail. Además, Simón Rodríguez, que era el maestro de Bolívar,
hizo, o la primera revista de ciencias sociales de América Latina se llamó Amauta, ¿sí? Y entonces yo puse amauta.rosario@hotmail. No me busquen en las redes sociales, no tengo solo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, ni TikTok, solo Twitter. Es Romero Pedro 2019. @Romero Pedro 2019. Ese es mi Twitter. No tengo otra red social. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias y de a poco vamos a ir sacando todas estas preguntas o vamos a ir ordenándolas al menos. Gracias, Nico. Doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé, Pedro, a ver si... Ah, listo, no, ya está. Perfecto. Te iba a decir que me deje co-host, pero ya me puso Edu. Dale. Recording stopped. Muy bien, bueno, los escucho entonces. ¿A quién me tenía que hacer una consulta? A Ani ya le respondí, aunque si quiere preguntar de nuevo, y a Geraldine, o Geraldine, no sé cómo lo pronuncia. Wells. Los escucho. Disculpa, Nicolás, la respuesta es que me vas a responder luego, ¿verdad? Ah, como quiera. Es que no encuentro la respuesta ni en el chat ni en el correo, entonces, A ver, ¿cuál es no. la...? Porque sepan ustedes que tengo un promedio Sí, de como- recibir unos 50, 60 correos por día, así que en una semana recibo muchos correos y yo comencé en esta función de tratar de suplir a Natalia hace una semana, así que debo tener unos 2.000, 2.500 correos como muy fácilmente. Entonces, hay veces que voy respondiendo a medida que puedo y que tengo información. O sea, mi pregunta en realidad era, no me gustaría dar mayores explicaciones en público, pero Bueno, lo puse por correo, pero la idea es que a mí se me va a hacer imposible viajar en el mes de noviembre cuando está planificada la cursada presencial. Y posiblemente entiendo que de este grupo hay un grupo que va en febrero, me parece, pero también se me va a hacer imposible por las razones por las que te expuse en el correo. bien. Entonces, me gustaría, de ser posible, ir antes, porque después me voy a demorar por lo menos creería yo, unos 6 meses en poder viajar. Entonces, no sé si sería posible viajar antes, si hubiera otro curso, no lo sé, o si hay alguna alternativa que pueda seguir, porque la verdad es que no quisiera perder el doctorado. Y entiendo que la cursada presencial es obligatoria. Sí, no hay respuesta si será en febrero. Primero, no se puede viajar antes porque para que ustedes entiendan, hay una oficina especial dedicada para las cohortes extranjeras, que en este caso vendrían a ser, o sea, extranjeros a los que no provienen de la Argentina, naturalmente. Entonces, los seminarios, eso, ¿usted de dónde es, Ani? ¿De Colombia, de Ecuador? Ecuador. De Ecuador. Bueno, entonces sí, vamos a tener que hablar conmigo personalmente. Yo después de última me contacto por teléfono. Pero no hay posibilidad de viajar antes o después porque las cohortes se arman especialmente, o sea, se arman en cursos intensivos especialmente para ustedes. Sí va a comenzar, creemos que va a comenzar otra cohorte en julio. Entonces a lo mejor allí puede haber una respuesta. Pero eso está, primero, supeditado a que comience porque todavía no está confirmada. Y segundo, las fechas serían el año que viene. Pero es siempre más o menos en la misma época, septiembre, octubre, noviembre. Y a veces hay algunas cohortes que viajan en febrero, pero todavía no hay nada definido de eso. O sea, eso lo vamos a tener que hablar personalmente, o bueno, no, personalmente no porque no va a viajar, pero lo tendremos que hablar cuando yo tenga alguna definición y eso no depende de mí. El calendario ese no lo manejo yo. No, ni pongo la fecha, ni los docentes, nada. Así que bueno, pero yo
creo que le respondí, escríbame un mail, ya me escribió, Ujú. ¿sí? Sí, ya te había escrito desde la semana pasada. Bueno, después, a ver, yo te respondí por privado o no, no me acuerdo. Ah, sí, ya te respondí, ya te pasé escribime entonces ahí al contacto que te pasé y a partir del lunes a la tarde o el martes y hablamos. Ya, está muy bien. Y por favor, Ani, identifícame quiénes serían los otros compañeros tuyos que estarían en la misma situación. No creo que haya otros en la misma situación. No has leído mi correo porque si no supieras que no. No, al momento tengo 400 correos sin leer. No, no te preocupes, ya te escribo por interno al WhatsApp y ahí, el lunes o te llamo y ahí te explico bien, pero no creo que tenga otros compañeros en mi situación. Bueno, Ujú. bueno. Después me había preguntado algo Geraldine, no sé si está, si se fue, no veo acá. Sí, aunque veo que Julio tiene levantada la mano, no sé si es para complementar el tema de Ani o vas a hablar tú, Julio. No, porque Julio es de Chile, me parece. Sí, no es para complementar el tema de Ani, que nosotros también acá tenemos al menos 6 o 7 compañeros que somos de Chile y todavía estamos a la espera de la respuesta de la situación de la presencialidad. Delante quedamos con las alertas porque el profe José ya da por hecho que nosotros vamos en noviembre y eso es un tema que nosotros, de hecho, hemos sostenido reuniones para buscar una fecha alternativa que en principio y una vez que nos inscribimos en el programa teníamos la certeza que era en febrero. Luego nos plantean que es conveniente que vayamos en noviembre por todo el tema de que hay mayor actividad en la propia universidad, lo cual igual complica los calendarios laborales, por sobre todo de las personas que estamos en Chile. Y no obstante aquello, todavía estamos a puertas de sostener una reunión con ustedes para buscar una solución a aquello. Así que la verdad es que nosotros como chilenos, que no somos mayoría en este grupo, no obstante aquello, solicitamos pueda seguir explorando la posibilidad de la presencialidad en alguna fecha que le favorezca tanto a ustedes y también, por supuesto, nos favorezca a nosotros, sobre todo en lo laboral. Eso. Ani, ponete en contacto con Julio. Con Julio nosotros tuvimos una charla antes de Semana Santa y habíamos acordado, no sé si ustedes, Julio, mantuvieron reuniones entre ustedes y ya tienen algo definido. Y, tenemos contacto entre nosotros, pero lo que sí, también estamos a disposición de ver cuáles son las alternativas que ustedes nos pueden plantear, porque lo que entendimos en la reunión que sostuvimos en aquella oportunidad era que, claro, nosotros entendemos que sería re lindo estar todos juntos allá en Rosario en noviembre, pero para nosotros se nos hace demasiado complejo viajar en esa fecha. No obstante, sabemos que la universidad en febrero o de la segunda quincena de febrero, ¿cierto? Pueden empezar recién, están retomando todo lo que es la actividad y a lo mejor no va a ser tan, entre comillas, significativo la experiencia, pero también, y que incluso se podría acortar en tiempo, pero es que también está esta situación de poder ver la fecha. Nosotros seguimos en contacto, los que somos estudiantes acá en Chile, tenemos un chat y estamos a la espera también de una propuesta que nos puedan hacer ustedes como universidad y como facultad. sí, nosotros la semana que viene, o sea, yo tengo agendado para a partir del lunes, martes, convocarlos a los estudiantes chilenos para una reunión por Zoom. Como hicimos la otra vez, o miércoles o jueves, o la otra semana, para resolverlo, porque ya hemos hablado con José, hay algunos otros que han regularizado situación, etcétera. Ya hay 3 estudiantes que eran de otra cohorte, ¿recuerdan? No los nombres ahora. Francisco Varela, eh, Claudio González, eso ya pudimos solucionar poniéndolo en otra cohorte, digamos. Esos 3 casos que eran muy puntuales porque ellos, según entiendo, no eran parte de su cohorte, sino de una cohorte anterior, que ya había terminado el cursado y habían quedado 3 o 4 seminarios sin cursar. Entonces eso ya está solucionado. Ahora
nos toca solucionar el tema de ustedes, en el cual a lo mejor se podría sumar Ani o algún otro que esté con ese problema. Lo que decís, Julio, es cierto, en febrero no es la mejor situación, no es la mejor época, pero bueno, digamos, lo enemigo, o sea, lo óptimo es enemigo de lo bueno, o sea, si bien no es lo óptimo, sería bueno que se haga en el momento en que se haga, eso lo tenemos claro. Bien. Bueno, yo tengo que convocar entonces a los estudiantes de Chile para la semana que viene o para la otra. Faltan precisar muy pocas cosas, ¿no? Pero estamos en eso. Bien, ¿alguna otra? Bueno, sí, Nicolás, doctor Nicolás, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que somos varios compañeros que tenemos una inquietud frente a la entrega final del taller de tesis 2, debido a que Jonathan y el doctor Porta, el doctor Jonathan y el doctor Porta, perdón, pues nos recibieron el 31 de marzo la primera entrega. Si estoy bien con las fechas, compañeros, si no me confirman. Sí, fue el 31 de marzo hicimos la primera entrega y tenemos la segunda entrega. Es decir, la primera entrega corresponde con el taller de tesis 1 para aprobar el seminario taller de tesis 1. Y en consecuencia después seguía para el 1 de mayo, por eso tuvimos como el afán de hablarlo de una vez contigo, porque tal vez por correos nos daba el 1 de mayo y no teníamos razón. 1 de mayo tenemos que entregar la segunda, o sea, tenemos que volver a enviar, pero entonces no tenemos aún la corrección de la primera entrega, entonces no nos parece como coherente enviar una segunda entrega sin haber tenido las correcciones, porque son los mismos maestros, es prácticamente el mismo trabajo, y lo que se había acordado con Jonathan específicamente era un poco esa dinámica, como envían, les corregimos y vuelven a enviar. Y pues a la fecha no hemos recibido la corrección y pues ya el 1 de mayo está encima. Entonces, ¿cuál es la solicitud? Pues no tenemos como la comunicación directa con los maestros por correo, nuestros trabajos fueron enviados por correo y no hemos recibido respuesta. Entonces también como que subir un correo a los maestros es también un poco ambiguo en este momento, porque no sabemos qué tan efectiva sea la comunicación desde el correo y cuando tengamos respuesta. Entonces, no sé, de pronto como es posible que tú tengas la comunicación más directa con ellos y les manifiestes esta inquietud que tenemos para que pues nos planteen una nueva fecha de entrega, que creo yo que lo más correcto, correcto no, sino, no correcto no es la palabra, lo más acorde sería que esa fecha de entrega se estipule en el momento en que recibimos las correcciones, ¿sí? O sea, te envío la corrección hoy, a partir de esta corrección tienes tantos días para una segunda entrega. Pienso que eso es como lo lógico, ¿no? Pues también lo digo porque como maestra opero así. Entonces, no sé, es eso, básicamente, esa es la inquietud. Muchas gracias por escucharme. Bien, Y no estoy hablando por mí, sino por todo el grupo. Bien, perfecto. Repaso. ¿Ustedes han enviado trabajo y me los han enviado a mí, primera pregunta, o lo han enviado a los profesores? Doctor Nicolás, buenas tardes. No, lo que acordamos con los profesores es que se envía vía correo electrónico. El doctor Jonathan creó un correo electrónico para el efecto. Entonces, lo que acordamos con él, como bien mencionó Geraldine, es que hacemos la primera entrega con fecha 31 de marzo, recibimos las correcciones y sobre la base de esas correcciones y de esa retroalimentación, hacemos la segunda entrega con fecha 1 de mayo. Pero al momento ninguno de los compañeros ha recibido ni nota ni retroalimentación. Déjenme, para clarificar, hacer un par de preguntas, respóndanme en sí o no. Entonces, ¿ustedes me han enviado los trabajos a mí? No. Se los han enviado directamente al profesor. Bien. Cada trabajo, cada entrega 1, entrega 2. O sea, la entrega 1 corresponde a un seminario distinto de la entrega 2. Es decir, taller de tesis 1, taller de tesis 2. Son dos entregas que corresponden a dos seminarios diferentes. Exactamente. Bien. ¿Yo por qué hago estas preguntas? Porque son actas, o sea, a fines prácticos, son actas notariales, es decir, donde van notas distintas. Entonces no habría ningún problema en poner fechas diferentes. Doctor. O sea, desde ya respondo que no hay problema. Nicolás, Es que... sí, no sé, dale María. No, es que quería aclarar, es que de hecho
se realiza entrega en 2 ocasiones del trabajo, pero es en base al mismo, que es la propuesta de trabajo, pues de tesis, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que hay un gran número, somos un gran número de estudiantes y pues obviamente a eso se debe, imaginamos, digamos, la retroalimentación que ellos nos van a hacer. Entonces, lo que queremos es tener claridad, porque realmente nos preocupa el hecho de que de pronto ese 1 de mayo no cambie, ¿sí? Aunque pues nosotros entendemos que, o creemos pues que efectivamente sí puede cambiar, porque aún no hemos recibido esa retroalimentación. Entonces, es más como llevar la inquietud frente a esa entrega, porque pues igual también somos conscientes de que somos un gran número de estudiantes y pues cada uno entregó un trabajo en forma individual, entonces pues entendemos que los profes necesitan el tiempo para poder revisar obviamente nuestros trabajos. Entonces es más o menos esa la... Sin embargo, la primera entrega correspondía a la nota de taller de tesis 1 y la segunda entrega a ya nuestro trabajo, pero en base a las correcciones que realizaban los profes. Sí, es que hay que tener en cuenta que son 2 seminarios que no están separados. Realmente el 2 es la continuidad, claramente es la continuidad del taller de tesis 1 y son los mismos docentes. Entonces, por esa manera, ellos mismos plantearon esa dinámica de primera y segunda entrega del mismo trabajo, que es el proyecto de tesis, por cierto, que es algo muy importante para nosotros. Lo entiendo perfectamente, pero pues yo estoy pensando desde el lado del escritorio para acá, de decirle o sea, son cosas distintas. O sea, si bien hay continuidad en la práctica, administrativamente son cosas distintas, porque son 2 seminarios distintos. Entonces yo por eso les pregunto, o sea, yo necesito entender, ahora ya lo entendí, voy a hablar con los profesores y el sábado que viene ojalá les pueda dar una respuesta sobre eso, pero en términos prácticos, digo, quédense tranquilos que siempre hay posibilidades. O sea, yo, por ponerle un ejemplo, acabo de tramitar que se corrija un trabajo de un alumno que hace 2 años que se le había vencido el plazo, pero bueno, pasó la pandemia, tuvo un problema oncológico y logramos constituir, digamos, una excepcionalidad y se logró. O sea, digo, quédense tranquilos, quédense tranquilas que se le vamos a encontrar solución a todo. El tema también que, imagínense que yo pertenezco a otra parte de la UNR, o sea, trabajo en otro lugar. Y bueno, acá hay que, con lo que sucedió lamentablemente con Natalia, que nadie se lo esperaba, sucedió, digamos, este problema y aparte hay otros problemas, porque el profesor Berhich también falleció y hay un montón de trabajos que habían entregado a Berhich y que quedaron sin corrección y quedaron sin acta, entonces también estamos solucionando ese problema, es decir, no es solamente uno, sino que son muchas cosas, pero le vamos a encontrar solución a todos porque todo tiene solución. En este sentido, somos un poco, al menos yo soy un poco epicureísta, ¿no? Es decir, 3 son los gritos del cuerpo, 3 problemas tiene el cuerpo. Tener hambre, tener frío, tener sed. El resto no es un problema, tiene solución. Así que quédense tranquila que lo vamos a solucionar. Llevará un poco más de tiempo, pero bueno, es así la gestión, las cosas en Palacio van despacio, le decían. Bueno, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, algo? Otra consulta, bueno, son 2. La primera es que antes de la entrega de taller de tesis 1, habíamos hecho entrega de taller de escritura de tesis y tampoco hemos recibido a la fecha, ni siquiera estamos en revisión ni nada, o sea, ya pasó ya por lo menos un mes. Entonces, quisiéramos que porfa de pronto también monitoreara qué está pasando en eso. Y la otra consulta es que, por lo menos yo hago parte, trabajo con una secretaria de educación y necesito los certificados que ya te solicité hace un poco más de un mesecito porque necesito tramitar el permiso administrativo. Entonces, porfa, para recordarte. Muchas gracias. ¿Quién es el docente de la materia de ese taller de escritura? Carolina Tramarillo, creo que es. Tramalino. Bueno, ahí yo tuve algunas cuestiones ya solucioné, no sé si acá o de otro lugar, que con respecto a las notas, que van a tener alguna otra posibilidad, los que no habían, porque hubo varios que no aprobaron el seminario de métodos Quanti Quali, entonces iban a tener otra oportunidad.
Respecto a los seminarios, perdón, a los certificados, ese es un problema grande que hay por la primera cuestión de certificados de notas, es decir, de seminarios aprobados. Yo no tengo las actas. Todas esas actas las tenía Natalia y están en la universidad. Esos documentos, o sea, ustedes saben, ustedes trabajan en la universidad, esos documentos no son de consulta libre. No es que puede ir, no es una biblioteca que cualquiera los extrae y hace, o sea, no se puede acceder a ese material sin un permiso formal, debido, etc. Entonces yo tengo que recuperar la mayor cantidad de información posible y de datos para ir una vez y acceder a esos, o sea, me toca ir una semana y corroborar uno por uno los seminarios, las actas, etcétera, para poder emitir el certificado. ¿Está? Entonces, eso es uno de los, digamos, uno de los cuellos de botella más grandes, es que el consultar ese tipo de actas, ese tipo de documentación, no sé si ustedes trabajan en administración o algo, es decir, cuando se abren esos archivos, se abren esos ficheros, no es que se abren así porque sí, necesito ver una nota, entonces uno pasa, la abre y lo ve. O sea, digamos, hay protocolos, hay cosas que hacer. Y con respecto a los certificados de inscripción, de cursado, los que emite la facultad y los que yo puedo rastrear son los que ya les han dado al momento en que se inscribieron. O sea, ¿ustedes le dieron algún certificado cuando se inscribieron, alguna constancia? No. A algunos sí, a otros no. Sí, no lo dieron, doctor. Sí se los dieron. Bueno, entonces, Kelly, lo que usted me pide es un certificado, si yo mal no recuerdo, de los seminarios que se van a cursar para pedir, tramitar el permiso para viajar. Perdón, una constancia que diga que estoy estudiante, que me han citado a Rosario en tales fechas para cursar ciertas cosas. Porque yo puedo soportar la factura electrónica del pago, pero ellos me dicen, esto es un pago más no es un certificado de estudios. Sí, que tampoco sería un certificado de estudio. Yo tengo que encontrar el certificado de estudios a cursar. Bien. O sea, ¿y necesita que sea nombre suyo o que sea algo genérico? Porque si es genérico, por ahí es más fácil, pero